Dios te bendiga. Aquí Aroni Rodríguez, una vez más con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy traigo un tema que lo he titulado Tú también eres elegido por Dios. Y vamos a entrar en detalles. Si todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ama a todos, sin hacer excepción de personas, ¿cómo es posible que Dios en la antigüedad eligió de entre tantos pueblos el pueblo de Israel? Tal vez porque Israel era mejor que los otros pueblos. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, que dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, al parecer, hay una contradicción, porque si Dios nos ama a todos y no hace acepción de personas, ¿cómo es posible que en la antigüedad eligió solo y única y exclusivamente al pueblo de Israel? Permíteme decirte algo. Si leemos también el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios. Una vez más, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Esto quiere decir que para Él todos son iguales. La palabra acepción es un sentido de aceptación de entre varios. Ejemplo, yo acepto. Es como decir, yo elijo a esto. Entonces, ¿por qué Dios hizo esta elección solo eligiendo al pueblo de Israel? La respuesta la tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Vamos a ver. La palabra dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os he elegido o ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahora ya estamos entendiendo la temática y entrando en el cuadro de significación de por qué Dios eligió a Israel. Todos sabemos que aún en la actualidad todos los pueblos que rodean a Israel son enormes, son gigantes, son poderosos. E Israel es el pueblo más pequeño de todos. Dios eligió a Israel no por ser el pueblo más grande, ni numeroso, ni con el ejército más fuerte, sino por ser el más insignificante de todos los pueblos. ¿Para qué? Para avergonzar a los grandes, para demostrar su grandeza y decirle a los grandes poderes de esa época que Dios es más grande que ellos. De manera que Dios eligió al pueblo de Israel por ser pequeño, por ser más insignificante de todos, por tener menos fuerza, por tener menos poder. Por esta razón, no porque ellos eran tal vez mejores, ni más capacitados, ni más intelectuales, ni con mejor consagración a Dios, sino porque eran los más insignificantes. Ahora, ¿cómo es posible que ellos, que desde pequeños leen la Torá y la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, aún el pueblo de Israel actual sigue negando la divinidad y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo? Ahora te explico. El pueblo de Israel, siempre como ha sido un pueblo subyugado en la antigüedad, un pueblo que en muchas ocasiones fue exiliado por otros pueblos, que fue tomado por muchas ocasiones
como esclavos. Ellos siempre han estado esperando el gran Mesías que viene a liberarlos para darle la fuerza y el poder que dentro de ellos aún siguen pensando que será un rey que viene a destruir todas las naciones para tomar su venganza. No sé si tú estás actualizado con lo que está pasando en la actualidad, donde el yerno de Donald Trump, Kushner, firmó el pacto de acuerdo, ya que viene inclusive de raíces hebreas. El único en el mundo que ha podido hacer una unión de pacto entre los judíos, los occidentales, los musulmanes, porque ellos esperan un rey que venga a liderar y a sacarlos a ellos de la esclavitud. Pero déjame decirte algo, Dios no eligió a Israel porque ellos sean mejores. El que Dios lo haya escogido a ellos no significa que sean favorecidos, pero Dios los eligió como el medio del cual iba a venir el Salvador de todo el mundo. En cierta forma, podríamos decir que la Israel actual podría decirse que es una Israel apóstata, porque aún leyendo los escritos antiguos, niegan la venida y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Pero a la verdad, ellos aún siguen esperando al Mesías. De manera que no podemos decir que el pueblo de Israel actual es un pueblo apóstata, que es un pueblo que ha cambiado los principios y que no han creído en la venida de nuestro Señor. Porque si lo estaríamos juzgando a ellos, ¿cuánto más estaríamos juzgando al pueblo de Israel de la antigüedad? ¿Sabía usted que el pueblo de Israel ha sido siempre el dolor de cabeza de Dios? Pero Dios ha mantenido su promesa y la va a cumplir. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel, la nación del norte, en el libro de Reyes, cada uno de los reyes de ese tiempo fueron malos? Solo algunos pocos de ellos del reino del sur de Judá fueron algunos reyes buenos, pero la mayoría de ellos cambiaron los preceptos de Dios y se dieron a la idolatría, de manera que no podríamos decir que el pueblo de Israel actual es un pueblo apóstata, porque entonces, ¿cuánto más deberíamos juzgar al pueblo de Israel del Antiguo Testamento? Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A ver si entendemos esta lectura. Dios escogió a lo más vil, que en ese tiempo era el pueblo de Israel, el menospreciado, el más pequeño, el más vil, el más insignificante. Dios lo eligió a ellos para avergonzar a los grandes. De manera que Dios ha mostrado su poder, como en el tiempo de Egipto, cuando Dios al pueblo enorme lo humilló con las plagas para liberar a su pueblo de aquella gran potencia, el reinado o el imperio egipcio. Pero mirando un poco la historia de cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, ¿cómo era posible que el pueblo de Israel, que comía mal, que dormía mal, que eran esclavos, que lo maltrataban, cuando Moisés lo sacó del pueblo de Egipto, ellos decidieron y preferían volver a Egipto a ser esclavos? Pero Moisés, que había crecido como hijo del faraón, donde tenía todo, dormía bien,
tenía todo a su mano, al poder de su boca. Él, aún teniéndolo todo, nunca pensó ni decidió dentro de sí volver a Egipto. ¿Sabes por qué? Porque Moisés comprendió el llamado. Ahora quiero hablar de ti, querido oyente. No importa si has venido de una familia humilde, pobre, una familia donde ha sido menospreciada, una familia donde ha crecido con mucha carencia y pobreza. Si Dios te ha elegido para que sea cristiano o cristiana, Dios te va a respaldar. No es necesario de cómo nosotros crecemos o de dónde venimos, sino lo que Dios hará con nosotros. Y no importa que estés rodeado de grandes poderes, de grandes personas con dinero, Dios te ha elegido para hacer de ti algo grande y poderoso. Leemos el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto es para ti que me escucha. Dice: mas vosotros sois, estamos hablando de ahora, de la actualidad, del Nuevo Testamento, de manera que se está refiriendo a ti que me escuchas. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciaros las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres una persona importante para Dios. Y Dios, no importa que tú pienses todavía que eres menospreciado, que eres vil. Recuerda que Dios eligió lo vil, lo menospreciado, lo pobre, lo más insignificante, para hacer de ellos alguien grande. Y Dios nunca te va a dejar, porque Él va a pelear por ti. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querido amigo, estas palabras son para ti. Permíteme decirte de que Dios te va a levantar y va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Te ha elegido para que tú seas un profeta. Si tú estás en el camino de Dios, no es porque tú lo has elegido, sino porque Dios te ha llamado para avergonzar lo que muchos creían que tú no ibas a hacer ni donde tú ibas a llegar. Dios tiene todo en control. Que estás pasando un momento difícil, que ahora estás viviendo en escasez, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, eres un elegido, una elegida de Dios. Buenos días, 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 buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, en el nombre de Jesús, fortaléceme. Sé que me has elegido. Sé, Señor, que me has tomado del mundo para traerme a tu luz admirable. Señor, yo sé que tú has preparado una nación santa, un real sacerdocio para yo habitar junto a ti. Y en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tus maravillas, porque lo vil lo has escogido para hacerlo grande. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dios te bendiga. Esto es Aroni Rodríguez, Vidas con Propósitos.